gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tú estás presente en todo, Padre amado. Te pedimos especialmente esta noche que a través de tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas. Señor, reconforta nuestros corazones, cambia nuestras mentes, Señor, transforma, Señor, nuestra manera de vivir, Padre, y que podamos en todo agradarte a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través mío, Señor. Úsame, Padre amado, y permite que todo lo que yo pronuncie o diga esta noche, Señor, sea solamente, Señor, lo que tú me permitas decir y lo que tú quieras decirles a todos nosotros, Padre amado. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y ponemos esta noche esta reunión en tus manos. Amén, Señor, y amén. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico, más que un mensaje, es un estudio bíblico. Y les voy a pedir el favor que abran sus Biblias en el libro de Judas. Judas está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Es una carta bastante corta, solamente consta de un capítulo, pero pues les voy a pedir por favor que me acompañen a que hagamos una exposición bíblica de la palabra de Dios y que escudriñemos las escrituras juntos y encontremos el mensaje que dice Judas en esta hermosa carta, porque la verdad, hasta que yo no preparé este mensaje, no había tenido la oportunidad de estudiarla en profundidad, y se encuentra uno con unas cosas maravillosas, unas verdades muy lindas que el Espíritu Santo habló a través de Judas. Espero que ya estén ahí en la carta de Judas, y vamos a leer el versículo 1, salutación. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí quiero que empecemos analizando quién escribió la carta de Judas, y encontramos que en la Biblia hay varias personas que nombran con ese nombre, se llaman Judas, pero este Judas era el hermano o el medio hermano de Jesús, del Jesús encarnado, del Dios vivo. ¿Por qué lo sabemos? Porque si ustedes leen en la salutación que corresponde al saludo de la carta, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era parte de la familia del Señor Jesús, de los hermanos aquí en la tierra, y eso lo podemos encontrar en Mateo. No lo busquen, yo voy a buscar los versículos, ustedes permanezcan ahí en la carta de Judas. En Mateo capítulo 13, versículo 55, dice el título de ese capítulo: Jesús en Nazaret. Y entonces está el Señor visitando su tierra. Recuerden que el Señor nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y está el Señor visitando, ese es el contexto, y llega y está predicando en las sinagogas a su gente, a la gente que lo vio nacer, y los que lo conocían y lo habían visto crecer al Señor, se preguntaban lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí nombran a 4 de los hermanos del Señor, entre los cuales está Judas, el que escribió esta carta. Hay otros 2 Judas muy conocidos en el Nuevo Testamento, y uno es Judas el apóstol, que fue escogido en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, se da la elección de los 12 apóstoles, y ahí se nombra a Judas como uno de los 12 apóstoles, lo hace el Señor directamente, el Señor Jesucristo. Y el otro Judas que se nombra mucho es Judas Iscariote, que fue quien traicionó al Señor y lo vendió por unas monedas de plata, por 30 monedas de plata lo vendió. Esos son como las 3 grandes referencias de los Judas, y para contextualizar, este Judas es el que era hermano del Señor. Y yo quiero que empecemos analizando lo siguiente. Nótese que cuando él dice Judas, él no dice Judas, hermano o medio hermano de Jesús. Él dice siervo de Jesucristo y hermano, y luego habla de hermano Jacobo. Pero entonces, siendo Judas medio hermano de Jesús, en su humanidad, claramente, no hace uso de este parentesco, sino que reconoce a Jesús como su Señor. O sea, él da ese paso de humildad y agacha la cabeza y dice: sí, él fue mi hermano en vida, pero es mi Señor y es mi Salvador. Tengamos en cuenta
que los hermanos de Jesús solo creyeron hasta después de la resurrección de Cristo. O sea, Cristo en vida en su ministerio, en los 3 años que estuvo ministrando al pueblo, los hermanos de Jesús, los que acabamos de nombrar, no creían en el Señor. Y a eso hay referencia bíblica, debido a que no reconocían que Jesucristo era el Mesías. Les costaba mucho, pero después de que el Señor pues se entregó en la cruz y resucitó al tercer día, ya vinieron ellos a creer. Entonces, si vemos acá, es la humildad que tiene Judas reconociendo que él es siervo de Cristo. Eso es para destacar. Esta carta de Judas se divide en 4 grandes partes. Una que es la salutación, que ya lo abordamos. La segunda parte es falsas doctrinas y falsos maestros. La tercera parte es amonestaciones y exhortaciones. Y la doxología. Esas son los 4 grandes subtítulos que tiene esta carta. Entonces vamos a abordar falsas doctrinas y falsos maestros. Eso está entre los versículos 3 al 16. El versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuevamente. Dice acá, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si ustedes notan ahí, el apóstol quería escribir sobre la salvación. Fíjense ahí que dice por la gran solicitud que tenía en pasado. De escribir acerca de qué? De nuestra común salvación. Él quería escribir sobre la salvación. Pero inspirado por el Espíritu Santo, porque así fueron estos grandes hombres de Dios que escribieron el Nuevo Testamento y toda la Biblia, Dios lo guió a que él escribiera sobre que contendiéramos ardientemente por la fe. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, de ahí es que concluimos que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, fue desviado del mensaje que quería inicialmente escribir para finalmente escribir sobre que peleáramos ardientemente por la fe. Y cuando él dice contendáis, la palabra contendáis en la Nueva Versión Internacional quiere decir luchemos, luchemos por la fe. Y esto es lo que el hermano del Señor, porque no lo podemos llamar apóstol porque no era un apóstol, lo que Judas está diciendo acá es, hermanos de la fe, hermanos en Cristo, debemos luchar ardientemente por la fe. Debemos defender en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Debemos guardarnos la sana doctrina de lo que los apóstoles, más adelante lo vamos a ver, lo que los apóstoles nos dejaron encomendado y lo que ellos querían que siguiéramos en la línea del camino angosto y la puerta estrecha. Entonces, aquí nos surge una pregunta y es, ¿qué está pasando en ese momento en la iglesia del Señor para que sea tan urgente que Judas anime a los santos a contender por la fe? Algo está pasando. Miren, el contexto es este. Estamos hablando más o menos entre el año 60 después de Cristo. Roma está totalmente encarnecida contra los seguidores del Señor, contra la iglesia primitiva. Ya han habido varios mártires, ya Esteban fue muerto, lapidado, Jacobo también ya había muerto por la espada de Herodes. Y estaba esa gran persecución que estaban viviendo esos siervos de esa época a manos de los romanos. Cuando él está escribiendo esta carta, ya están surgiendo falsas doctrinas y falsos maestros. Ya están surgiendo. Fíjense que han pasado más de 2000 años y hoy día lo estamos todavía viendo y hoy día es aún más fuerte, más marcado, más generalizado y ha abordado a prácticamente toda la iglesia protestante y creyentes en Jesús.
Ya lo vamos a determinar más adelante. Y entonces él nos llama aquí en esa parte a los santos porque somos separados de Dios. Porque a veces sentimos como esa crítica de otras personas que no se han acercado al Evangelio, no conocen del Señor. Es que estos se creen santos, estos se creen que no, pues estos no tienen pecado, esta gente se cree más que los demás. No, separados, santos significa separados. Dios, en su infinita misericordia y gracia, nos ha separado a nosotros los que hemos creído, por eso nos llamamos los creyentes, y nos ha separado ¿para qué? Para andar como Él anduvo. Nos ha separado para recibir gracia y misericordia. Que la gracia y la misericordia es para todos, claro, para todos aquellos que la quieran recibir. Pero aquí cuando ya aceptamos al Señor, cuando ya somos seguidores de Cristo, cuando somos creyentes, cuando tenemos a Dios, al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo nuestro ser, entonces Dios nos llama santos. El apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Aquí Judas nos dice que contendáis ardientemente por la fe, nos están invitando a que batallemos, a que guerriemos, a que nos defendamos, a que contraataquemos, a que seamos unos valientes en la fe, en la fe, en la fe. Contendamos por la fe. Y aquí Pablo lo está confirmando, lo que acabo de leer, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire cómo el apóstol Pablo, a similitud con Judas, encuentran una concordancia, porque la Biblia, como siempre lo he repetido en mis intervenciones, se explica ya sola. Y aquí Pablo está hablando de una batalla, está hablando de acabar la carrera y de finalmente que guardar la fe. Aquí vemos que algo está pasando y que está llamando la atención a la iglesia de esa época, pero la Biblia es tan contemporánea para todos que sirve para hace 2000 años y para hace 1000 y para hoy día y para mañana y para porque la palabra de Dios no pasa, nunca pasa en el tiempo. Es totalmente contemporánea, es totalmente actualizada. Sigamos avanzando y en el versículo 4 nos contesta la pregunta que planteábamos. ¿Qué está pasando en ese momento? Leamos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya, se estaban metiendo encubiertamente ya en esa época, años 60, 65 después de Cristo, ya existían las falsas doctrinas y los falsos maestros que hoy día tanto daño nos hacen a nuestra fe. Y entonces aquí Pablo nos explica algo en 2 Corintios versículo 14 y lo leo literalmente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense acá que Pablo nos está alertando, como lo está haciendo Judas en esta carta, que el enemigo, que se llama Satanás, que quiere decir eso, el adversario, se disfraza como ángel de luz. Es decir, trata de engañar al pueblo de Dios, trata de engañar a los llamados, a los escogidos, a los que hemos creído en nuestro poderosísimo Señor Jesús. Y entonces empieza, o sea, no es tan evidente cuando hay falsa doctrina y falsos maestros, no es tan evidente. Hay que conocer muy bien las escrituras para poder tener discernimiento. El discernimiento es el entendimiento de comprender dónde está la mentirita. La palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un 100%, el 95% es verdad de lo que nos están diciendo. Me estoy enfocando en lo que nos están enseñando. Y el 5% es mentira. Ese 5% es capaz de leudar todo el 100%. Es decir, leuda toda la masa un poco de levadura. Mire lo peligroso de esto. ¿Qué más pasa?
cuando estamos recibiendo una doctrina encubierta, una doctrina que no va con la palabra de Dios, nos desvía de la fe, nos aparta de la verdad. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros somos las ovejas y el Señor es el pastor. Yo les pregunto, ¿cómo hacemos para identificar a nuestro pastor, la voz de nuestro pastor, si no conocemos su voz? Haga de cuenta que usted lo llama X persona, que usted habla frecuentemente con él y no se presenta. Simplemente le dice, hola hermano, ¿cómo va? Usted ya sabe con quién está hablando, sin mirar el identificador, pues, del teléfono. Porque usted reconoce la voz de esa persona. ¿Por qué la reconoce? Porque usted ya había hablado con ella, porque usted tiene una constante comunicación. Aquí pasa igual. Si usted no habla con el Señor, si no hablamos con el Señor, si no oramos, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a identificar la sana doctrina? ¿Cómo vamos a identificar que lo que nos están enseñando en las iglesias, en todo el material que hoy día hay por internet, videos en YouTube, prédicas aquí, prédicas allá, ahorita que ya no estamos congregados físicamente, entonces todo virtualmente, ¿cómo identificas y cómo identifico que en lo que nos están diciendo es verdad? La única manera es teniendo comunión con el Señor, pero sobre todo conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios. Esa es la única manera que tenemos para confrontar. Cuando el Señor nos enseña a discernir en la palabra del Señor, nos dice que confrontemos a los espíritus. Todo aquel que niega que Jesucristo es el Señor y vino en carne, no es de Dios. Entonces, si usted escucha algo y dice, esto está raro, el Espíritu Santo le está avisando, usted vaya a las Escrituras y confróntelo, como lo hacía la iglesia de Berea en Hechos 17, donde Pablo les enseñaba, el hombre se iba a la sinagoga y todos los de Berea se quedaban entre ellos, vengan, ¿qué fue lo que dijo este man? Miremos, miremos. Y empezaban a mirar, oiga, sí, lo que el hombre dijo es cierto. Bien, sí, eso lo dice Isaías. Sí, pues acuérdense que en ese tiempo solo estaba el Antiguo Testamento. Sigamos avanzando. Entonces, vemos aquí más adelante que Judas nos empieza a describir unas particularidades de estos hombres que son falsos profetas, falsos maestros. En el versículo 4 sigue, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Mire, la primera característica de estos falsos maestros, impíos. ¿Qué quiere decir impío? Sin compasión o piedad. No tienen compasión. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinos, se entregan sin freno a los placeres sexuales. El libertinaje tiene que ver con el placer sexual, básicamente. Y niegan a Dios, el único soberano, sin testimonio. Niegan a Dios, el único soberano. ¿Cómo niegas tú a Dios? ¿Cómo niego yo a Dios? Con mi testimonio, con mi forma de actuar, con mi forma de hablar, con mi forma de decir. Negando la fe, sin testimonio. Tito, en el capítulo 1, del versículo 16, también Pablo hablando, recuerden que Tito es una carta paulina, nos dice lo siguiente, hablando de los falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está, con los hechos lo niegan. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mire, en el versículo 5, 6 y 7 nos van a nombrar el juicio de Dios a los incrédulos. Son 3 ejemplos, 3. El pueblo de Israel, que lo acabo de leer. Versículo 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas,
para el juicio del gran día, segundo juicio. Llevamos el pueblo de Israel y los ángeles que no guardaron su dignidad. Tercero, son ejemplos que está dando Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tercer juicio, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no solo Sodoma y Gomorra. Ahí que había fornicación contra la naturaleza. El pueblo de Israel, en Números capítulo 14, después de haber deambulado 2 años por el desierto, llegó a un sitio que se llamaba Cádiz. Y ahí el Señor le habló a Moisés, Jehová, y le dijo, listo, es la hora, tomen la tierra prometida. Y todo el pueblo dudó, les dio miedo, les dio temor, siendo que Dios les estaba diciendo que lo hicieran. Así con todo pidieron que fueran 12 espías a mirar cómo era la tierra donde iban a entrar. Llegaron, se fueron los 12 espías 40 días y regresaron. Y después de regresar los 40 días dieron el parte de novedad, ¿qué fue lo que ustedes vieron allá? Cuéntenos, a todo el pueblo lo reunieron. De los 12 espías, solo 2 dieron buenas referencias, Caleb y Josué. Los otros 10 hablaron, no, eso es terrible, somos como langostas al lado de ese pueblo, ellos son gigantes, no tenemos nada que hacer, son guerreros, son ciudades fortificadas, amuralladas, mejor dicho, dieron un panorama muy nublado. Entonces la ira del Señor se encendió contra el pueblo porque no quisieron entrar, temieron. Y aparte de eso se rebelaron contra Moisés, como lo hicieron muchas veces. Y cuando vino el juicio de Dios sobre esta tierra, comprendieron que ya era demasiado tarde, ya no podían ingresar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Vino el juicio. Y el pueblo de Israel anduvo 38 años después de eso, deambulando por el desierto, cuando pudieron haber estado comiendo leche y miel, teniendo pertenencias, apoderándose de nuevas tierras, recibiendo bendición, recibiendo las promesas de Dios. Pero se apartaron. No creyeron, fueron incrédulos y vino el juicio de Dios. Tan es así que ni siquiera esa generación pudo ingresar a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años murieron, no vieron la tierra prometida. Solamente a excepción de Caleb y Josué, que fueron los únicos 2 espías que hablaron bien. El resto, todos murieron. Ni siquiera Moisés pudo ingresar a la tierra prometida, solo la vio desde un muerto. Y bueno, aquí nombró a los ángeles y nombró a Sodoma y Gomorra. Sigamos avanzando. El versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, sigue hablando de los falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son soñadores. Creen alcanzar cosas, pero están errados, puesto que lo que consiguen no permanece, es temporal. Y llevan en el mismo error a los que los escuchan. Ay, no, pobrecito todo ese pueblo de Dios que está engañado en esas iglesias, en esas mega iglesias, evangelismo de la prosperidad, palabra de fe, confesión positiva. No, es que pobrecito, están engañados, hay que rescatarlos. Déjenme decirles que estas personas reciben lo que quieren oír. Dios permitió que esos falsos maestros congregaran a todo ese montón de personas para que ellos cumpliesen de alguna manera los deseos engañosos de los corazones de los que se congregan en esas iglesias. No están engañados, son conscientes o inconscientes mejor, porque no entienden de la verdad de Cristo, porque no entienden la sana doctrina, porque prefieren escuchar espíritus engañadores y sienten comezón de oír y se vuelven a las fábulas, porque no es suficiente la palabra de Dios para ellos. Quieren oír más, quieren oír revelación, es que Cristo me habló,
se me apareció el ángel Miguel, se me apareció el ángel Gabriel, tengo una nueva revelación. Ya todo está escrito. El canon se cerró. De Génesis, Apocalipsis. Ni una sola tilde se añadirá a la palabra del Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. En oración, el Señor te va a hablar y te va a revelar. Pero no es revelación de doctrina nueva. Es confirmando lo que la palabra ya está escrito y lo que todos estos santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Sigamos avanzando. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Miren, un ángel, un arcángel de esa categoría, de los más altos, porque dentro de los cielos, lo entendemos por la palabra del Señor, hay jerarquías, y un arcángel es como un jefe de ángeles, y era de tremenda autoridad. Y contendiendo, lo que nos dice Judas acá, que estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés, el diablo lo quería arrebatar, y el arcángel Miguel estaba defendiendo y estaban ahí. Él no se atrevió a decirle al diablo por sus propias, aún teniendo la autoridad del poder, como arcángel que es, sino dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Es decir, veamos Filipenses capítulo 2, versículo 9, esto lo va a leer completo. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Al final de todo, a la final trompeta, toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos lo harán para salvación, otros para condenación. Pero al final todos tendremos que reconocer que el Señor es el Señor. Fíjense la autoridad que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. No hay un nombre por encima de él. Él está por encima de todo. Tengamos cuidado cuando nosotros queramos hacer la famosa guerra espiritual. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo con la armadura de Dios. En varias oportunidades he invitado o he intentado que hablemos sobre la armadura de Dios, en Efesios 6, 10 en adelante. No lo vamos a hacer acá, pero es que seamos cuidadosos con lo que hablamos. No es tenerle miedo al diablo, nada de eso. Sabemos quién está, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, el Espíritu Santo. Pero miren lo que estamos leyendo acá. Miren lo que estamos leyendo acá. ¿Sí? Son hombres soñadores que mancillan la calle y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Bueno, sigamos. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. No tienen conocimiento de la verdad, el sentido común los confunde. Escuchen las prédicas de estos hombres, escuchen las prédicas. Todo es sentido común, te ponen ejemplos de la vida cotidiana, no está mal, pero es que están torciendo para enseñar lo que ellos quieren enseñar. Entonces confunden a las ovejas, confunden al pueblo de Dios, confunden a la iglesia y con su sentido común pues se irán a quedar porque el sentido común va en contra
de lo que la escritura dice si no va alineado con la escritura. Claro, yo puedo tener sentido común, pero debo ir alineado a la escritura. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Nuevamente nos nombra tres personajes acá. Caín, ya todos sabemos qué fue lo que el hombre hizo. Balaán, que era un profeta, una especie de profeta. Y Coré. Voy a hablar muy rápido de ellos dos para ir cerrando. Balaán estaba en la época en cuando el pueblo de Israel estaba deambulando por el desierto y llegaron a una tierra que era donde estaban los moabitas, y allá existía un rey y que era Balac, y Balac tenía un profeta que se llamaba Balaán. Y Balac mandó llamar a Balaán, el profeta, para que maldijera al pueblo de Israel. Y yendo Balaán camino a cumplir la cita al rey, a Balac, montado en una burra, se le atravesó el ángel de Jehová. Dice que él no lo vio, pero la burra sí lo vio. Y él, en repetidas oportunidades lo detuvo, la burra no avanzaba y Balaán le pegó a la burra y la burra le habló en voz audible y le dijo que por qué le pegaba. Y se pusieron a hablar ahí entre ellos y entonces el ángel le dice, ¿usted para dónde va? Si usted no tiene permiso de ir a ningún lado a hablarle a nadie, menos a maldecir a mi pueblo. Finalmente Balaán llega donde Balac y no puede maldecir al pueblo de Israel, no puede, porque Dios no se lo permite y solamente le toca bendecirlo. Esa es la historia de Balaán y ese es uno de los errores que cometieron uno de estos falsos, falsos ministros. Y la contradicción de Coré es un personaje que se reveló, yo a veces pienso que es uno de los primeros sindicalistas, no tengo nada contra los sindicalistas, pero sí contra los que van en contra de la autoridad, y cuando la autoridad no es buena. Y se rebeló contra Moisés y armó ahí como a 150, convenció, y querían pues derrocar a Moisés, digámoslo de alguna manera, bajarlo de liderato, que a usted quién, Moisés, a usted quién lo nombró, si nosotros también tenemos al Señor. Y entonces Jehová se encendió mucho en la ira al Señor y iba a acabar con todo, entonces solamente apartó a Coré y a los que lo seguían, y dice la Biblia que se abrió la tierra y descendieron todos vivos al Señor. Estos son los tres casos donde nos cita Judas de estos falsos maestros. Versículo 12. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Esta gente, estos falsos maestros, comen entre nosotros. Entonces alguno dirá, pues entonces a mi casa no ha llegado ninguno de ellos. Cuando dicen comen es que están compartiendo la comunión, o sea, están infiltrados dentro de las iglesias. Seguramente cuando están repartiendo la Santa Cena y ellos están ahí con nosotros. Mire qué más dice de ellos. Dice que en el versículo 12 también, dice que son nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son inconstantes y débiles en la doctrina. Son nubes sin agua, no tienen fundamento. No dan fruto. Son árboles otoñales. 2 veces muertos, la segunda muerte. Desarraigados, desterrar o alejar de la presencia de Dios, desarraigados. Dios los aparta, los separa. Tendrán condenación eterna. Y voy cerrando acá, versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Murmuradores, chismosos, querellosos que se quedan por todo. Voluntariosos, andan según sus propios deseos. Aduladores, su boca habla cosas infladas, buscan mirar a ver cómo le sacan provecho a las personas, quieren hacer mercadería de la fe. Finalmente, amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
Oiga, aquí Judas, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo así que tenés memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor? Número uno, recuerden que Judas no era un apóstol. Número dos, aquí Judas está citando segunda de Pedro, capítulo 2 y 3. Exactamente está citando una cita de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Seguido dice, en el póster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Exactamente, si ustedes van a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, van a encontrar exactamente las mismas palabras. O sea que Judas conocía a segunda de Pedro. Lo que nos lleva a una conclusión es que primero lo escribió Pedro, la carta, segunda de Pedro, y luego Judas escribió la carta de Judas. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Yo decía los sensuales. ¿Qué serán los sensuales? Dice que de los placeres de los sentidos, especialmente de la excitación sexual. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos invita? A edificar nuestra fe orando en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos puede dar el discernimiento, nos puede enseñar todas las cosas, nos puede convencer de pecado y nos puede adoctrinar, digámoslo así, para tener una fe verdadera, cierta y la sana doctrina. Porque es que nosotros en nuestra intelectualidad, nuestro pensamiento humano y lo que hablamos ahorita del sentido común, se nos escapan, que todo tenemos que confrontarlo contra las escrituras. Versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Versículo 22, algunos que dudan, convéncelos, otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Cuando habla de que tengamos pudor y que no nos contaminemos con la ropa aún de ellos, la ropa contaminada por su carne, no es que pues que nos volvamos los odiosos, que no le hablamos a nadie, no, lo que quiere decir es que no andemos en lo mismo que ellos hacen en el mundo. No que nosotros nos volvamos a ellos, a los incrédulos, sino que los incrédulos se vuelvan al pueblo de Dios. Pero muchas veces nos dejamos llenar de cosas del mundo, nos rodeamos de personas incrédulas, entonces tendríamos que salirnos del mundo porque no podemos relacionar con nadie. No, no quiere decir eso. Pero sí que guardemos nuestra fe, que contendamos por nuestra fe, que guardemos poderosamente nuestra fe, que sepamos claramente en qué hemos creído, que tengamos clara la doctrina, los fundamentos generales del Evangelio, los fundamentos. Y aquí cierro con la doxología. La doxología es la alabanza a Dios. Dice en la carta de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La doxología, la alabanza a Dios. Y los dejo con esta de Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos en Cristo y hermanos en la carne, demos gracias a Dios porque nosotros le hemos conocido, hemos sido llamados a creer en Él y Él nos ha permitido venir a su presencia y venir a su redil como el buen pastor que es. No dejemos que nos saquen del redil, no dejemos que el lobo venga y se robe nuestra fe. Contendamos ardientemente por la fe, peleemos la buena batalla, guardemos la fe, convenzámonos todos los días de que el mismo Señor a través de su Santo Espíritu nos está guiando, nos está mostrando y nos está guardando
de la falsa doctrina y los falsos maestros que abundan en gran manera hoy día en todas las iglesias. Abundan. Realmente, de lo que se ve es muy poco donde se enseña la sana doctrina, muy poco. Claro, alguno me dirá, tranquilo, usted vaya a la iglesia, retenga lo bueno y deseche lo malo. Amén. Pero donde ya se descaran, donde ya definitivamente todo es prosperidad, todo es sanidad, todo es que lo tocan y se cae, y es tan evidente el engaño y que se ve claramente que le quieren sacar a la gente la plata, porque eso no tiene otra explicación, haciendo mercadería de la fe. Ustedes saben de quiénes hablo. Todos estos que se hacen llamar apóstoles. Los apóstoles fueron 12 y ya no hay más apóstoles. Hoy día no hay apóstoles. Hoy día hay maestros, pastores y evangelistas. Para de contar. Ni siquiera profetas. Pero bueno, esto es un tema bien doctrinal y yo sé que pisa callos, pero lo importante aquí es que estemos alineados con la voz del Señor. Que escuchemos su voz y lo sigamos. Y que nosotros podamos cultivar y defender nuestra fe en lo que hemos creído, en quien hemos creído. Y solo así podremos realmente nosotros alcanzar a los demás, porque si escuchamos mentira y compartimos mentira, pues ¿qué va a aprender los otros? No van a aprender la verdad. Entonces, la invitación es para que sigamos perseverando en la fe, perseverando en buscar la verdad y que Dios nos dé discernimiento, entendimiento y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestro corazón y nos permita realmente decir, Señor, te conozco, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, no es la palabra de un hombre. Te pedimos, amado Padre, que a través, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, tú nos permitas, Señor, aprender de todo lo que tú tienes para enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, con humildad, Padre amado, a recibir todos los días tu consejo, Señor. Ayúdanos a buscar en las Escrituras la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir de ella, Señor, toda instrucción, toda exhortación, toda animación, toda enseñanza, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que lo que tú tienes para decirnos, a discernir y a entender, Señor, cuándo lo que estamos recibiendo no viene de ti, Señor, no proviene de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, Señor, porque te pedimos, Señor, que nos hagas valientes para contender ardientemente por la fe, como nos invita Judas a hacerlo. Que defendamos, Señor, con argumentos y para poder argumentar, Señor, debemos conocer tu palabra, Señor. Danos entendimiento, danos memoria, Señor, para recordar, Señor, tus enseñanzas y tu verdad, Señor. Y permítenos, Señor, andar en la sana doctrina, porque, Señor, solamente tú, Señor, eres quien nos enseña, Señor, todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén.